En este capítulo hablaremos de París, cómo era antes, donde no había buenas obras públicas que eso ocasionaba grandes enfermedades y pasar a ser la ciudad más moderna y contemporánea de su época. Primeramente, ¿cómo pudo surgir todo esto y a base de qué? Aquí Dariana y Fabiana podrían empezar hablando del barón Haussmann, el hombre que rediseñó París como la podemos ver hoy en día, sin exceptuar también a Gustave Eiffel, la persona que diseñó la Torre Eiffel. Así es, Paula. Antes del siglo XIX, París era una ciudad con calles estrechas y mal iluminadas, lo que favorecía la propagación de enfermedades. Además, la acumulación de basura y la falta de sistema adecuado de alcantarillado hacían que la ciudad fuera insalubre y peligrosa. Fue en este contexto que Napoleón III decidió emprender una gran reforma para modernizarla y encargó que esta tarea al barón Haussmann en 1853. Huysmans llevó a cabo una de las remodelaciones urbanas más ambiciosas de la historia. Entre 1853 y 1870, rediseñó completamente la ciudad, derribando barrios antiguos y reemplazándolos por amplias avenidas, plazas y parques. Su plan no solo mejoró la higiene y la circulación del aire, sino que también permitió un mejor control militar. Su trabajo incluyó la construcción de más de 600 kilómetros de alcantarillado, la instalación de un sistema de distribución de agua potable y la plantación de miles de árboles en los nuevos bulevares. También impulsó la creación de monumentos y edificios públicos como la Ópera Garnier, que reflejaban el esplendor y la modernidad de la ciudad. Pero su plan no estuvo exento de controversia. Muchas personas fueron desplazadas debido a la demolición de barrios enteros y hubo una gran resistencia por parte de los habitantes más pobres. Pero Haussmann no fue el único que dejó su huella en la ciudad. A finales del siglo XIX, otro personaje cambió para siempre la imagen de París, Gustave Eiffel. Exactamente. Eiffel era un ingeniero especializado en estructuras metálicas y en 1887 inició la construcción de la Torre Eiffel, la cual se completó en 1889 para la Exposición Universal de París, conmemorando el centenario de la Revolución Francesa. En su momento fue la estructura más alta del mundo con sus 330 metros de altura. Lo interesante es que la torre no fue bien recibida en un principio. Muchos intelectuales y artistas como Guy de Maupassant la criticaron duramente, llamándola una aberración. Se suponía que sería desmontada 20 años después de la exposición, pero Eiffel logró demostrar su utilidad instalando antenas de radios y experimentos científicos en ella, lo que garantizó su permanencia. Más allá de la ingeniería, la Torre Eiffel se convirtió en un símbolo de la modernidad de París y de la capacidad de innovación de la época. Hoy en día es uno de los monumentos más visitados del mundo y representa el avance tecnológico del siglo XIX. Entonces, podemos decir que la modernización de París se dio en dos grandes momentos. Primero, con Haussmann en la segunda mitad del siglo XIX, quien transformó la ciudad en términos de infraestructura y urbanismo. Y después con Eiffel, quien dio un símbolo icónico con la Torre Eiffel en 1889. Así es, la combinación de estos dos personajes convirtió a París en la ciudad de la luz, con una identidad única. Hoy en día millones de turistas visitan estos lugares sin imaginar que hace más de 150 años París era un lugar muy diferente. Exactamente, chicas, pero la transformación de París no terminó ahí y a comienzos del siglo XX otro arquitecto dejó su huella en la ciudad, Auguste Perret, a diferencia de Haussmann y Eiffel. Perret no trabajó con hierro ni se enfocó en el urbanismo, sino que revolucionó la arquitectura con el uso del hormigón armado. Y para conocer más sobre la influencia de Perret y cómo su visión ayudó a dar forma a la arquitectura moderna, dejamos con ustedes a Nicole Carrasco y Nicole Solís. Gracias, Paula. Vamos a adentrar más en la vida de Perret. Perret fue un visionario que revolucionó la arquitectura en París. Fue el maestro del hormigón armado. En la primera mitad del siglo XX, París era un hervidero de ideas arquitectónicas, pero pocos se atrevieron a experimentar tanto como Auguste Perret. Él fue un arquitecto que vio en el hormigón armado un material con potencial artístico y funcional sin límites. Sí, y Perret entendió que el hormigón no solo era resistente y económico, sino que también podía ser elegante y bello. En un tiempo donde la arquitectura clásica seguía dominando, su enfoque rompía esquemas.
Nicole, ¿puedes hablarnos un poco sobre sus obras emblemáticas? Claro, en París, Auguste Perret dejó su huella con construcciones revolucionarias como el Teatro de Champs-Élysées, terminando en 1913. Este edificio se convirtió en un icono del Art Deco, con su fachada sobria y estructura expuesta a hormigón, algo casi impensable en esa época. Además, diseñó numerosos edificios residenciales y comerciales en París, siempre explorando nuevas formas de integrar el hormigón armado con la estética moderna. Su influencia no se quedó solo en Francia, también inspiró a generaciones de arquitectos alrededor del mundo. Y no solo eso, sino además él dejó un gran legado. Auguste Perret fue más que un arquitecto, fue un pionero. Logró cambiar la percepción del hormigón armado y lo transformó de un material puramente industrial a un recurso con un inmenso valor artístico. Hoy en día, sus edificios en París son considerados verdaderas obras maestras, protegidas y admiradas por expertos y turistas por igual. Perret abrió las puertas a la arquitectura moderna, mostrando que la innovación y la belleza pueden encontrarse incluso en los materiales más humildes. Bueno, y Nicole, hablemos más, pero esta vez de quién tuvo las intervenciones arquitectónicas más controversiales y brillantes del siglo XX. La pirámide del Louvre, bueno, la pirámide de vidrio del Louvre, del museo, diseñada por el legendario arquitecto Pei por ahí de los años 1989. Claro, a principios de la década de 1980, este Museo del Louvre fue uno de los más famosos y visitados del mundo, pero enfrentaba un grave problema, que era su diseño tradicional, que simplemente no se podía manejar la gran cantidad de visitantes que recibía cada año. Era un caos de filas interminables y entradas dispersas. Era urgente una modernización. Es entonces cuando el presidente francés François Mitterrand decide lanzar un ambicioso proyecto llamado Grand Louvre, con el objetivo de renovar y expandir el museo. Y para liderar esa monumental tarea, se eligió nada más y nada menos que el arquitecto chino-estadounidense Yeo Ming Pei, conocido simplemente como I.M. Pei. La visión de Pei era revolucionaria, propuso algo completamente diferente, que era una pirámide moderna hecha de vidrio y metal que servía como entrada principal al museo. Esta estructura debía ser ligera, transparente y elegante, permitiendo que la luz natural iluminara el vestíbulo subterráneo conocido como el Carrousel del Louvre. La decisión de construir esta pirámide fue recibida con fuertes críticas. Muchos consideraban un insulto a la arquitectura clásica del Louvre, pero Pei se mantuvo firme en su visión, convencido de que la modernidad y la tradición podían coexistir armoniosamente. Es así que finalmente en 1989 se inauguró esta pirámide y con el paso del tiempo este proyecto no solo resolvió el problema de la circulación del museo, sino también se convirtió en un icono arquitectónico amado por millones de visitantes cada año. Hoy, en la actualidad, esa pirámide que alguna vez fue tan criticada es un símbolo de París y un testimonio del genio de I.M. Pei. Es un trabajo que demostró que la innovación puede convivir con la historia siempre que se haga con respeto y visión. Claro está que Pei con su nueva visión y construcción de ese museo dio un salto bastante grande en la modernidad. Pero también sería interesante avanzar un poco más por ahí de los años 70, donde podremos ver a este arquitecto Richard Rogers. Y por favor, Dariana, contanos un poco acerca de él. Claro, Richard Rogers, arquitecto que dejó su marca en París, tal vez su nombre no te suene tanto, pero seguro conoces el Centro Pompidou.
Sí, ese edificio enorme con tubos de colores por fuera, que parece más una fábrica que un museo. Rogers lo diseñó junto a Renzo Piano, y la idea era que la estructura y las instalaciones, los conductos de aire, el agua, los ascensores fueran visibles, como si el edificio estuviera al revés. Lo que hicieron fue sacar todo lo técnico al exterior para dejar los espacios interiores libres y súper flexibles. Y los colores no están puestos al azar, como el azul, que es para la ventilación, el verde para el agua, el amarillo para la electricidad y el rojo para las escaleras y ascensores. Y cuando se inauguró en 1977, mucha gente lo criticó. Decían que era un monstruo en medio de París, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo de la ciudad, un lugar lleno de vida, con artistas callejeros y gente reuniéndose en la plaza afuera. Eso era justo lo que quería Rogers. Para él, la arquitectura no solo debería ser bonita, sino útil para la gente. Creía que los edificios tenían que ser abiertos, democráticos y adaptarse a los cambios con el tiempo. Y no solo lo hizo en París. Si alguna vez viste la sede de Lloyds en Londres, pasa algo parecido. Las estructuras que están por fuera y los espacios internos que se pueden modificar sin tirar paredes. Al final, Richard Rogers nos enseñó que los edificios pueden ser más que ladrillos y concreto. Pueden ser organismos vivos que conectan con la ciudad y con las personas que los usan. Así que cuando piensen en París, no se queden con la Torre Eiffel o Notre Dame. Piensen también en ese museo colorido que rompe todas las reglas y sigue inspirando a muchos arquitectos de todo el mundo. Y eso gracias a la visión y valentía de Richard Rogers, un arquitecto que se atrevió a soñar con algo diferente. Bueno, ahora que ya conocemos mucho mejor a Rogers, podemos pasar a hablar del último arquitecto y uno de los más conocidos, Renzo Piano. Bueno, conozcamos un poco más sobre este nuevo personaje, que ya ha sido mencionado antes por Dariana, pero vamos a adentrarnos un poco más en su vida. Renzo Piano es un nombre que resuena en el mundo de la arquitectura. Es principalmente conocido por su enfoque innovador y su habilidad para fusionar la tecnología con la sensibilidad humana. Él era hijo de constructores. Piano creció rodeado de la pasión por la creación de espacios. Su estilo se caracteriza por la ligereza, la transparencia y el uso inteligente de la luz natural. En sus obras, Piano busca crear una armonía entre el edificio y su entorno, prestando especial atención a la sostenibilidad y la integración con el paisaje. Entre sus obras más emblemáticas se encuentra el Centro Pompidou en París, diseñado junto a Richard Rogers, como ya se mencionó anteriormente. Este edificio revolucionario, con su estructura expuesta y sus colores vibrantes, se convirtió en un ícono de la arquitectura moderna. Otras obras destacadas incluyen el The Shard en Londres, el edificio más alto de la Unión Europea, y el Centro Cultural Fundación Stavros Niarchos en Atenas, un complejo que combina biblioteca, ópera y parque público. La trayectoria de Renzo Piano ha sido reconocida con numerosos premios, incluyendo el prestigioso premio Pritzker en 1998. Su legado perdura, inspirando a generaciones de arquitectos con su visión innovadora y su compromiso con la creación de espacios que mejoren la calidad de vida a las personas. Renzo Piano, un maestro de la arquitectura, un visionario que ha dejado una huella imborrable en el paisaje urbano mundial. Y bueno, por así decirlo, desde el barón Haussmann, a quien a mediados del siglo XIX rediseñó la ciudad, mejorando sus infraestructuras y sentando las bases de París moderno, hasta la construcción de monumentos icónicos como la Torre Eiffel de Gustave Eiffel, que cambió la imagen de la ciudad para siempre. Y no solo Haussmann e Eiffel tuvieron un impacto significativo, sino que también a lo largo del siglo XX otros arquitectos como Auguste Perret, quien revolucionó la arquitectura con el uso del hormigón armado, y Pei, quien con su controvertida pero visionaria pirámide de vidrio del Louvre continuaron la evolución de París hacia la modernidad. También Richard Rogers con su centro Pompidou introdujo una arquitectura innovadora que rompió las normas y se convirtió en un símbolo de la ciudad. Finalmente, Renzo Piano, con su estilo que fusiona tecnología, sostenibilidad y estética, sigue dejando su huella en el mundo de la arquitectura, consolidando su legado como uno de los más grandes maestros contemporáneos.
Asimismo, París, al ser testigo de tantas reformas y transformaciones arquitectónicas, es un claro ejemplo de cómo la innovación puede coexistir con la tradición, creando una ciudad que es tanto un símbolo de la historia como un reflejo de la modernidad.